Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno. Tal vez no te lo dije, pero esta es la última grabación de este libro. Sí, es la última. Es el capítulo número 8. Hoy se inicia y hoy se acaba. Te prometo que va a ser un final muy bueno. Hay una carta por ahí que te va a gustar. Y si no te gusta, vuélvela a leer. Es una carta incómoda y al mismo tiempo reconfortante. Es una carta que comprueba que predicar la ley primero y después la gracia, anunciar la enfermedad y después la cura, es como se predica el Evangelio. No solo la enfermedad, no solo la cura. Enfermedad y cura, pecado, gracia, ira, salvación. Espero que sea una lectura no solo de tu agrado, sino de bendición y que sea útil para tu vida. ¿Listo o no? Vamos a empezar. Capítulo 8. Asaltantes del contenido del arca perdida. Proverbios 6:23 nos dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. En 1980, cuando los 10 mandamientos fueron retirados de las aulas escolares en los Estados Unidos, toda una generación se quedó en las tinieblas en cuanto a los absolutos morales. Ahora vivimos en una época en la que un género de seres humanos puede matar, robar, odiar, deshonrar a sus padres y vituperar a Dios sin ningún cargo de conciencia. La generación de hoy no solo carece de los valores morales de sus abuelos, carece de valores morales por completo. En el pasado existía un código moral aún entre delincuentes que establecía que cuando le robabas a alguien, no le disparabas con tu arma al dejarlo. En la actualidad no es así. Tenemos recordatorios diarios de que lo que una generación tolera con moderación, la siguiente lo abraza como normalidad. Hace años, una mujer evitaría caminar junto a un grupo de hombres por temor a que la desvistiera con la mirada o algo parecido. Hoy día su temor es que pueda ser brutalmente violada, sodomizada y asesinada. A la luz de las estadísticas que consideramos al inicio de este libro, parecería que el enemigo mismo ha despojado al cuerpo de Cristo de su capacidad para ser sal y luz en un mundo oscuro y decadente. Jesús advirtió que si la sal perdiera su sabor, no serviría más que para ser pisoteada por los hombres. Por esto, tantas personas rechazan la iglesia. El mundo nos ha pisoteado y está cosechando consecuencias terribles. Vivimos en una época particular. Vivimos en una época de oscuridad profunda. Pero recuerda, Dios no ha abandonado este mundo. Es un mundo que ha abandonado a Dios. Él puede, en su gran soberanía, abrir el apretado puño de Satanás y derramar las riquezas del avivamiento sobre la iglesia. Eric W. Hayden, en su libro Spurgeon on Revival, Spurgeon sobre el avivamiento, escribió lo siguiente: casi todos los libros que tratan sobre un despertar espiritual o un avivamiento en la historia comienzan por describir la situación previa al avivamiento con las mismas palabras. Por ejemplo, leerás palabras como estas: las tinieblas que proceden al amanecer, el sueño de medianoche y profundas tinieblas, o disipación y decadencia. W. T. Stead, que fue hijo del avivamiento de Gales en 1859, cuando escribió acerca de un avivamiento posterior en el siglo XX, comentó lo siguiente: observen cómo invariablemente el avivamiento es precedido por un periodo de corrupción. Hay grandes esperanzas para las masas de falsos convertidos que calientan las bancas de la iglesia. Es un circo, o más bien es un rico campo para el trabajo evangelístico. El hecho de que aún estén allí manifiesta que siguen abiertos a las cosas de Dios. La historia nos muestra que prácticamente todos los avivamientos importantes del pasado han nacido de un gran despertar de los que creían ser salvos, pero no lo eran. Yo he visto
Yo he visto cómo esta enseñanza ha despertado a muchos falsos convertidos. ¿Para qué? Para que comprendan su verdadera condición. Dios los ha salvado rotundamente y han empezado a ser los testigos que se les ha ordenado que sean. Ataque del enemigo. ¿Cómo fue que surgió este problema en la iglesia? ¿Cómo sucedió que se sembró tanta cizaña entre el trigo? Mira, en Mateo 13:25 Jesús nos dice por qué sucedió y quién era responsable. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras la iglesia dormía, el enemigo hizo esto. Ahora es tiempo de que los seguidores de Cristo despierten de su estupor y vuelvan al evangelismo bíblico. Al hablar de usar la ley como ayo para conducir a los pecadores a Cristo, Martín Lutero dijo: esta es la enseñanza y predicación cristiana que Dios elogió, que nosotros conocemos y poseemos, y no es necesario al presente desarrollarla más, sino solo ofrecer la amonestación de que se conserve en la cristiandad con toda diligencia. Porque Satanás la ha atacado duro y fuerte desde el principio hasta el presente, y gustosamente la extinguirá por completo y la pisotearía bajo sus pies. Lutero también dijo esto: Satanás, el Dios de toda disensión, levanta diariamente nuevas sectas, y finalmente, que entre todas yo jamás hubiera previsto ni sospechado, ha levantado una secta de los que enseñan que no se debe aterrorizar a los hombres con la ley, sino exhortarlos amablemente con la predicación de la gracia de Cristo solamente. Además de sembrar cizaña entre el trigo, Satanás ha sonceado a la iglesia, haciéndola creer que ha avanzado si consigue decisiones por Cristo sin usar la ley. Estamos en una guerra muy real con un enemigo bastante real, que ha infiltrado nuestras filas y ha despojado al evangelio de su poder. Ha sido asaltado el arca. Recuerda que en el Antiguo Testamento el arca del pacto representaba la presencia de Dios. No era el arca lo que Dios valoraba, era lo que el arca contenía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios se manifestó de una manera tan gloriosa que los sacerdotes en la casa de Jehová no podían ministrar? Échale un ojo a 1 de Reyes 8, 10 y 11. Sucedió cuando los sacerdotes trajeron el arca del pacto. La escritura nos dice lo que el arca contenía. Versículo 9. No había nada en el arca más que las 2 tablas de piedra que Moisés metió allí cuando estaban en Horeb. Pareciera que Dios estima tanto su ley que no pudo privar al templo de su gloriosa presencia. El salmista no dijo: «Oh, cuánto amo yo tu arca». Pablo no dijo: «Me deleito en el arca de Dios». Era la ley santa de Dios lo que amaban y reverenciaban. Esa ley fue escrita con el dedo de Dios y es una expresión de su carácter santo y perfecto. Nosotros como individuos y como iglesia somos templo del Señor, y cuando le otorgamos a la ley moral su lugar debido, quizá veremos verdaderamente su presencia, algo que hace que los demonios tiemblen. Satanás aborrece esta enseñanza por varias razones. Despierta a los falsos convertidos respecto a su verdadera condición. Infunde el temor de Dios a los corazones de los cristianos, ayudándoles a andar en santidad. Les da una gran motivación para alcanzar a los perdidos, sabiendo que el asunto no es meramente la felicidad del pecador en esta vida, sino su eterno bienestar frente a un Creador airado. Como dijo Lutero, el enemigo ha atacado el uso de la ley en el evangelismo, duro y fuerte desde el principio hasta el presente. Sin embargo, nuestro gran consuelo es el hecho de que esta es la enseñanza de Dios, y estoy convencido de que Él ha determinado este tiempo para sacarla a la luz. La ley magnifica la gracia y abre los ojos del pecador al evangelio para que la cruz tenga sentido. ¿Y no es ese nuestro mayor anhelo? ¿Que Dios sea glorificado y los pecadores sean salvos del infierno? Queremos ver avivamiento mundial genuino para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. A.W. Pink dijo esto:
Es cierto que muchos están orando por un avivamiento mundial, pero sería más oportuno, más bíblico, que se hiciera oración al Señor de la mies para que Él levantara y enviara obreros para que valientemente y fielmente prediquen aquellas verdades que están encaminadas a traer un avivamiento. Yo creo firmemente que el uso de la ley en el evangelismo es una de esas verdades, y si queremos ver una gran cosecha de almas en estos postreros días, debemos aferrarnos a esta verdad con convicción inquebrantable. Libres de su sangre. Si tuvieras problemas con dolor muscular, un médico bien intencionado pudiera prescribir un fármaco aprobado como Lírica, pregabalina. Sin embargo, antes de tomarlo, considera los siguientes posibles efectos secundarios: edema de cara, boca, labios, encías, lengua o cuello, dificultad para respirar, sarpullido, urticaria o ampollas, edema de manos, pies y piernas, mareo, somnolencia, visión borrosa, aumento de peso, dificultad para concentrarse. No olvides la sequedad de boca, estado de ánimo exaltado o eufórico, depresión y pensamientos o acciones suicidas, intentos o consumación de suicidio. En ocasiones el remedio es peor que la enfermedad. El mensaje del plan maravilloso promete un remedio para los males del mundo, y millones gustosamente se han tragado su mensaje, inconscientes de sus terribles efectos secundarios para esta vida y la venidera. Piensa en lo que ese mensaje ha producido. Personas que dicen que conocen al Señor, pero matan a sus hijos en el vientre, que piensan que Jesús pecó, que no creen en un verdadero enemigo, que mienten, roban, fornican y tienen pensamientos lascivos con regularidad. Piensa en la multitud que clamará: Señor, Señor, y escuchará las horrendas palabras: nunca os conocí. Luego está el efecto secundario agregado de aquellos a quienes erróneamente llamamos apóstatas, que nunca realmente fueron salvos, que se apartan de la fe y cuyo postrer estado es peor que el primero. Quisiera que la siguiente carta, escrita por un pastor, moviera tu corazón a hacer todo lo que esté a tu alcance para evitar conducir a una sola persona a una falsa conversión. Estimado hermano Ray, he sido pastor durante 25 años. 25 años. Siempre había pensado que estaba haciendo un trabajo razonablemente bueno. Más o menos como las personas que se consideran buenas gentes. Había tratado de predicar lo que yo creía ser todo el consejo de Dios. A lo largo de los años oré con muchas personas para que aceptaran a Cristo y lo hicieran Señor de sus vidas. Mi esposa, Yuri, y yo nos mudamos a Ruidoso, Nuevo México, hace 6 años para iniciar una iglesia. Poco después de nuestra llegada me sentí redargüido de que algo andaba terriblemente mal con mi ministerio. Leí las Escrituras y oré fervientemente que Dios me mostrara lo que estaba mal. Esa sensación siguió creciendo y me volví depresivo y malhumorado. Le pedí a Yuri que orara por mí y le expliqué mi problema. Yo no sabía si se trataba del Espíritu Santo que me traía convicción o de Satanás que me atacaba. Ella oró que Dios revelara la causa de mi depresión y se mostrara claramente revelando cualquier problema con mi servicio a Él. Esa noche tuve la pesadilla más terrible, realista, espeluznante y aterradora que podría tener un hombre. Soy veterano de guerra de Vietnam y sé algo de lo que son las pesadillas. Nada en mi experiencia se ha acercado siquiera, ni quiero que jamás se acerque al horror de esa noche. Soñé que era el día del juicio y yo estaba parado junto al trono de Dios. Observé que a mi izquierda y a mi derecha había pastores hasta donde alcanzaba la vista. Me pareció extraño que el Señor hubiera reservado este espacio en primera fila exclusivamente para pastores. Miré hacia un espacio de solo unos cuantos metros y había millones, quizá miles de millones de personas, pero alcanzaba a ver que los ojos de todos y cada uno de ellos estaban fijos en mí. Al analizar este grupo observé que muchos eran conocidos porque habían venido al altar o habían escuchado mi enseñanza. Me alegré al ver que habían llegado al cielo.
pero me extrañaba el hecho de que no se veían contentos. Se veían muy enojados y llenos de odio. Luego, escuché la voz del Señor que dijo: «Apartaos de mí, nunca os conocí». Me espanté súbitamente al darme cuenta de que lo que estaba observando eran los que creían haber sido salvos. Luego vi que todos ellos nos señalaban con el dedo a nosotros, los pastores, y decían juntos con una voz que sacudía mi alma: «Estuvimos en tu iglesia y creíamos haber sido salvos. ¿Por qué no nos dijiste que estábamos perdidos?». Rodaban las lágrimas por mi rostro y por los rostros de todos aquellos pastores. Observé mientras uno por uno todos esos individuos eran arrojados al infierno, uno y luego otro y otro y otro, hasta que todos se habían acabado. Morí en mi interior al escuchar a cada uno gritar en agonía y crujir sus dientes, maldiciendo mientras caían al lago de fuego. Luego yo estaba mirando el rostro de Jesús y Él me dijo: «Este es el momento en que debo decir: bien hecho, buen siervo y fiel». Desperté con un grito y mi corazón palpitaba agitadamente, y yo estaba suplicando a Cristo que me perdonara. Esa noche morí 1,000,000 de veces. Desde aquella noche he hecho 2 cosas diariamente. Hago todo lo que está en mi alcance por predicar la ley antes de la gracia, con la esperanza de que la convicción de pecado conduzca al pecador a la verdadera salvación. La otra cosa que hago es orar por cada persona a la que alguna vez le he predicado, pidiendo que Dios repare cualquier daño que yo haya ocasionado. Además, jamás le creo a nadie cuando me dice que es salvo. Mi deber es desafiarlos y examinar la solidez de su salvación. Tu ministerio y materiales han sido una gran bendición para mí. Estoy aprendiendo a ser más eficaz y seguro al enseñar a otros cómo compartir su fe mediante el uso de la ley. Se han convertido varias personas que creían haberse convertido antes, al usar el material de los pasos del Maestro para enseñarles evangelismo. Quiero escuchar esas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Y gracias a ti y a tu equipo, tengo mejores posibilidades de escucharlas. Gracias. Solo quería que supieras que algunos pastores están despertando a la verdad. El deseo de mi corazón es agradar a Dios. Confío en Dios que mis días de agradar a los hombres han terminado, junto con las pesadillas. También le pido a Dios que me use para conducir a otros pastores a la verdad del mensaje del Evangelio, para que ellos no tengan que enfrentar la pesadilla que yo enfrenté. Steve Cranes, Primera Iglesia de Dios, Waco, Texas. Desde la caída del hombre se ha librado una gran batalla por las almas de los hombres y las mujeres. Los que nos han precedido en siglos pasados no han enfrentado una tarea fácil, pero sabían que si seguían conforme al patrón establecido en la palabra de Dios y con la ayuda de Él, finalmente librarían a los pecadores de la muerte y del infierno. Si sembraban con lágrimas, segarían con gozo. Querían sobre todo ser testigos fieles y verdaderos. Si predicaban todo el consejo de Dios, serían inocentes de la sangre de todos los hombres. Estos ministerios de hombres como Wesley, Wycliffe, Whitefield, Spurgeon y muchos más fueron grandemente eficaces en alcanzar a los perdidos. La clave estaba en el uso cuidadoso y esmerado de la ley para separar el camino para el Evangelio. Seríamos sabios si siguiéramos en sus pisadas. Algunos señalan la expresión de Pablo: para que de todos modos salve a algunos, y dicen: no estamos limitados al uso de la ley para alcanzar a los perdidos. Podemos usar cualquier método y todos los métodos para alcanzar a los inconversos, pero observe el contexto de las palabras de Pablo. 1 Corintios 9, 19 al 22. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.
Pablo estaba diciendo, como lo expresó un predicador, que cuando veía a un judío escondía su torta de jamón. La traducción de la Biblia al día le expresa así: trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Al decir de todos modos, es en el contexto de congeniar piadosamente por el bien de la salvación del pecador, no como licencia para usar cualquier medio antibíblico para alcanzar a los perdidos. Si tienes dudas acerca de ministerios serios que han predicado el Evangelio moderno, te sugiero respetuosamente que hagas lo que hicieron los de Berea con la enseñanza de Pablo, y lo que hice yo cuando empecé a descubrir estos principios. Escudriña las Escrituras diariamente para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11. Por favor, haz eso, por el bien de las almas eternas. Si los principios mencionados en este libro realmente son bíblicos, entonces abandona todos los métodos humanos y alcanza a los perdidos conforme al patrón establecido por Dios. Si eres pastor, tienes una vocación singular y maravillosa. Debes anunciar a Cristo amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Se te ha encomendado las almas eternas de preciosos seres humanos. En Hebreos 13:17 la Escritura habla de esa encomienda y de su temible responsabilidad, diciendo al rebaño que los líderes velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Imagina la indescriptible angustia de encontrarte ante el Dios omnipotente y oír que los miembros de tu rebaño te digan: pero mi pastor jamás me advirtió. Imagina que los tengas que oír cuando clamen: Señor, Señor, y ver que son arrojados del cielo al infierno para siempre. El tamaño de nuestra iglesia no significa nada si resulta estar llena de falsos convertidos. Que cada uno de nosotros pueda rendir cuentas con gozo y no con pesar. Gracias por tener una mentalidad abierta y permitirme compartir mi corazón contigo. Que Dios te siga bendiciendo y te conceda los deseos más profundos de tu corazón mientras te deleites en Él. Y así terminamos nuestro libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Ray Comfort. Sinceramente, es un libro que tenía mucho tiempo leyéndolo y tenía más tiempo queriéndolo terminar. No porque ya tuviera prisa, sino porque también quería ver qué más tenía que decir Ray Comfort. Creo que es un libro que en las páginas que aprovecha es suficiente. No necesitamos un libro de 400 páginas para explicar lo que explicó Ray Comfort en, ¿qué son? 121 páginas. No necesitamos muchas más páginas. Es más, este ni siquiera es el libro más útil. El libro más útil que nos explica el Evangelio de manera precisa, de manera extensa además, es la Biblia. Es la palabra de Dios. No hay más palabras de vida. Ray Comfort, de hecho, no escribe palabras de vida. Lo que escribe Ray Comfort es: apuntemos a las palabras de vida, a las únicas palabras que traen vida. En la ciudad donde vivo y también en otras ciudades cercanas, me duele decir que padecemos de esta misma enfermedad, de doctores que no nos anuncian la enfermedad. Creemos que el pecado son solamente errores, resbalones en esta vida. Sin embargo, el pecado es lo más dañino que tenemos en nuestra existencia. Es una decisión que tomamos diciéndole a Dios de manera orgullosa: no te necesito, tu diseño es inútil, tu soberanía me es poco. Cuando pecamos le estamos diciendo a Dios: tengo toda la voluntad de hacer lo que yo quiero y tengo toda la voluntad de no hacer lo que tú me pides. Es poner nuestra soberanía por encima de la de Él. Pero ¿por qué valoramos de una manera tan horrible el pecado? ¿Por qué le damos ese valor? Porque debemos recordar que conocemos a un Dios que es santo, majestuoso. No solo es santo, es santo, santo, santo. 3 veces santo.
es todopoderoso, es sin pecado, sin mancha, es perfecto y su ley es perfecta igualmente. La forma en que conoces a Dios determina la forma en que vives. Si crees que conoces a Dios y tu forma de vida no lo revela, significa que tienes un error en el concepto que tienes de Dios. Y la mejor forma de conocerlo es a través de la Escritura. Te invito a que analices tu vida a la luz de la Biblia. ¿Estás demostrando que amas al Señor Santo, Santo, Santo? ¿Estás demostrando que vives para su gloria? ¿O demuestras que vives para tu propia gloria? Mi nombre es Efrén y quiero ser intencional. Te reto a que tú lo sigas siendo. Hasta la próxima. Felicidades.